Hola, bienvenida. Qué bueno que te diste unos minutos para ver este video que he realizado con mucho amor y respeto para ti. Mi nombre es Karen González Correa, creadora de Benditas Emociones. Y primero me gustaría contarte qué es la fibromialgia, pero desde el punto de vista emocional, ya que es lo que yo trabajo. Primero que todo, entender que el dolor muscular es una señal de aviso. Ya es una señal de aviso de que algo no va bien en tus movimientos. Claramente, cuando estamos con dolor, ¿no es cierto? Sabemos que algo no va bien con los movimientos, pero esto se traduce más orientado a los movimientos que tú estás realizando en tu vida, que nos están diciendo que algo no está bien con nosotros, con lo que estamos realizando en el día a día o con lo que venimos realizando durante muchos años. Es una señal de que algo debes cambiar en tu vida para conducir por otro camino lo que tú estás haciendo. Toda esta cierta inmovilidad o falta de flexibilidad que tienes hoy a nivel físico, primero ha estado a nivel emocional. Hay que entender que el dolor físico siempre parte primero por un dolor emocional. Y la fibromialgia eso nos está mostrando. Es que hay alguna incoherencia, por decirlo así, en nuestro día a día, en nuestra vida, en cómo nos estamos moviendo en nuestra vida. Ya, eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría contarte, ¿cuáles son los síntomas más habituales? Ahora, esto no quiere decir que tú tengas todos estos síntomas, ¿ya? Pero son los que yo me he ido encontrando con las mujeres con las cuales acompaño o bien con mujeres que he entrevistado a lo largo de todos estos años. Entre los síntomas más habituales están, puede ser dolor generalizado, o sea, en todo el cuerpo. Otras mujeres es solamente un dolor localizado en alguna área específica. Pueden ser extremidades superiores, inferiores, hombros, espalda, cuello, etcétera. Ya también fatiga, esa sensación de estar siempre cansada, siempre agotada. No tener sueños reparadores o sueños profundos en los cuales realmente sintamos que descansamos al día siguiente. ¿Ya? Otros síntomas también pueden ser calambres que se presentan en algunas ocasiones, hormigueos, sensibilidad extrema en la piel, ¿no es cierto? Dolores de cabeza, en algunos casos también hemos encontrado con náusea, con colon irritable, etcétera. Esos pueden ser algunos de los síntomas más habituales que pueden tener las mujeres diagnosticadas de fibromialgia. Ahora bien, vamos a pasar a explicar un poquito en qué consiste o qué son las emociones, ya para poder contextualizar y para poder entender en más detalle cuáles son los conflictos que están en el origen emocional. Pero primero que todo me gustaría contarles o que comprendamos que todo es energía. Ya, nuestro cuerpo es energía, el universo es energía, la naturaleza es energía. Todo, absolutamente todo, creámoslo o no, es energía. Por lo tanto, las emociones también son energía. Y las emociones no son más que energía en movimiento. Desde esta mirada y del foco el cual yo pongo es que no existen emociones negativas o positivas, ya con esa connotación específica, sino que ambas son necesarias e indispensables para que nosotras podamos experimentar, no solamente nosotras, o sea, todos los seres humanos podamos experimentar en esta tierra, o sea, es parte de lo humano, es que podamos sentir emociones llamadas, entre comillas, negativas
y también positivas, porque de lo contrario no podríamos diferenciarlas unas de otras. Entonces, desde esa mirada, lo que existe son emociones de baja vibración o comúnmente conocidas como negativas y emociones de alta vibración como son las llamadas emociones positivas. Ya, entonces, estas emociones vibran energéticamente en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el tema radica en que cuando nos quedamos resonando o queda una emoción en nuestro cuerpo de baja vibración, esto genera un desequilibrio a nivel, digamos, celular, ¿no es cierto? Lo que provoca algunas situaciones dentro de nuestro cuerpo. Y esto no significa que estemos todavía sintiendo esa emoción, sino que tú puedes haber pasado una instancia de rabia hace 3 días atrás, hace un año atrás, pero si tú no supiste gestionar esa emoción, si no supiste cómo se libera esa emoción, pero más que la emoción es la energía de la emoción que tú sentiste en algún momento, queda resonando las 24 horas del día, los 365 días, hasta que esa emoción se logra liberar. Mientras no se libera, queda resonando en nuestro cuerpo y más que lo que sintamos es lo que genera un impacto en nuestra salud, es la energía de baja vibración que queda constantemente ahí. Y sabemos que si tenemos energía dentro de baja vibración, vamos a seguir atrayendo más energía del mismo nivel vibratorio, del mismo nivel energético. Por lo tanto, emociones llamadas negativas, como el miedo, el estrés, la ansiedad, son de una baja frecuencia energética, ¿no es cierto? ¿Y esto qué genera a nivel físico concreto? Generan adrenalina. Y cuando nuestro cuerpo genera adrenalina, empezamos a generar acidez en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ustedes no sé si han escuchado por ahí que las células se reproducen en entornos, se reproducen de acuerdo a nuestro sistema de la manera correcta en entornos alcalinos. Pues bien, la adrenalina genera lo completamente opuesto, que es acidez en el cuerpo, lo que no permite que las células se puedan reproducir o regenerar de una manera correcta. También estas energías de baja vibración desactivan nuestro sistema inmunitario, por lo tanto estamos más propensas a que nos dé alguna enfermedad. Paralizan funciones del crecimiento y también reducen nuestra capacidad intelectual. ¿Ya? Entonces de ahí es la importancia que nosotras tengamos herramientas para poder liberar estas emociones o energías de baja vibración. Ahora bien, pasamos a otro punto que es el origen de las emociones. Si bien es cierto, nosotras constantemente estamos generando emociones de acuerdo a las creencias que tenemos incorporadas, de acuerdo a las experiencias de vida que vamos transitando. Muchas de estas las vamos incorporando de manera prácticamente automática o de manera inconsciente, ¿ya? No somos conscientes muchas veces de lo que está en nuestro cuerpo, de lo que traemos incluso de otros momentos de la vida. Entonces, por un lado, estamos siempre incorporando emociones del día a día, de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Pero también, y súper importante, es que tenemos un alto índice de emociones de las cuales no somos conscientes, porque no sabemos que las tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y es por eso que a veces reaccionamos de cierta manera frente a diferentes situaciones que nos ocurren en el día a día, porque ya tenemos cierta programación incorporada en nuestro cuerpo y, como les digo, muchas veces no somos conscientes de ella. Entonces,
El origen de las emociones puede venir desde el día a día, ¿no es cierto? Como ya les contaba, de la infancia, ¿ya? Cuando somos niños o niñas, grabamos mucha información de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros padres o de las personas simplemente que nos hayan criado. Somos como una esponjita cuando somos niños, absorbemos mucha información del entorno. Por lo tanto, absorbemos muchas emociones llamadas negativas como también positivas, pero acá obviamente el foco es en las energías de baja vibración, que es lo que nos llevaron al diagnóstico de la fibromialgia. Entonces, desde la infancia, por lo tanto, podemos tener emociones que traemos desde esa época y no somos conscientes, porque claro, nos podemos acordar de algunas cosas que vivimos, quizás nos podemos acordar de los hechos más traumáticos, pero a veces vamos incorporando emociones a partir de pequeñas acciones y que muchas veces no las recordamos y no somos conscientes. Desde el vientre materno, nosotras absorbemos todas las emociones que nuestra madre haya sentido mientras estaba embarazada de nosotras. Por lo tanto, ahí hay mucha información de la cual tampoco somos conscientes. Más allá de que la mamá nos haya contado que sí, que pasó de tal manera el embarazo, no tenemos detalles. Por tanto, también hay mucha información que tenemos guardada. Heredadas. Seguramente han escuchado alguna vez que se heredó una enfermedad, que se heredó ciertos patrones, pero en el fondo lo que se hereda es la emoción que está en el origen de esa enfermedad. Por lo tanto, nosotras también heredamos emociones de nuestros ancestros, llámense abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por 4 generaciones prácticamente. Por tanto, ¿creen ustedes que ahí no hay información que nosotras no conocemos? No somos conscientes de esa cantidad de información que todas las personas, no solamente las mujeres diagnosticadas de fibromialgia, todas las personas traemos esta información, lo que va generando cómo nuestra vida se conduce o cómo nosotras conducimos esta vida, pero muchas veces conducimos esta vida no siendo consciente de por qué nos ocurren ciertos hechos o por qué atraemos ciertas situaciones a nuestra vida. Y creámoslo o no, también traemos información de vidas pasadas. Si no creen las vidas pasadas, no importa, no pasa nada, pero sí traemos información genética en nuestras células. Por lo tanto, efectivamente, traemos mucha información que desconocemos y que en este caso puede estar afectando en el origen del diagnóstico de la fibromialgia. Ahora, en el origen emocional de la fibromialgia pueden existir una serie de conflictos emocionales, ¿ya? Yo voy a nombrar acá algunos, los más recurrentes o los más habituales con los que yo me he encontrado. No significa que una mujer diagnosticada de fibromialgia deba tener o tenga por sí todos estos conflictos. Solamente yo los paso a nombrar para que los puedan ir conociendo, ¿no es cierto? El conflicto de desvalorización es uno. Conflicto de fibras familiares. Ahí es las relaciones con los familiares. Conflicto de doble obligación. Conflicto de dirección. Conflicto de culpabilidad. Esos son los más habituales. Existen otros, pero yo hoy les quiero nombrar los más habituales que pueden existir a nivel consciente o inconsciente. Ojo ahí con eso. Porque muchas veces me dicen, no, yo no tengo ninguno de estos conflictos. Pero muchas veces los tenemos y no somos conscientes de ello. Pero sin embargo, nos estamos enfermando de distintas patologías y no sabemos el por qué. Ahora bien, ¿cuál es la conexión que existe entre las emociones, la fibromialgia y la autoestima? Que es el foco que yo he logrado primero trabajar en mí y posteriormente compartirlo con otras mujeres. Primero que todo, entender que la emoción que está en la raíz primaria o en la raíz original, por decirlo de alguna manera, es el miedo, la emoción del miedo. Ojo, cuando hablamos de miedo, no hablamos del miedo
que efectivamente nos salva de situaciones extremas o peligrosas. Ese miedo está perfecto y ese es el miedo que nos hace vivir en esta vida, porque de lo contrario, si no sintiéramos esa emoción de miedo, seríamos temerarias, ¿no es cierto? Nos lanzaríamos de un cuarto piso o cruzaríamos con luz roja o haríamos una serie de cosas que irían en contra de nuestra vida. Ya, eso está perfecto y eso es para que podamos vivir. El miedo que yo hablo es ese miedo que yo le llamo un miedo imaginario, un miedo que no existe en la realidad, en el hecho. Es el miedo que yo supongo que me va a ocurrir algo si doy un paso o si tomo una decisión. Y este miedo va muy de la mano con dos grandes miedos que todas las personas hemos experimentado, que es el miedo a ser abandonado o a ser rechazada. A partir de esos dos miedos se pueden plasmar de la siguiente forma que a continuación se los paso a contar, que es la desvalorización, la culpa, la falta de confianza y lo cual finalmente genera inseguridad. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos estos miedos? Este miedo principal, por decirlo así, que se muestra a través de estos cuatro que le acabo de contar, nos lleva a tener ciertos comportamientos. Y es aquí donde tenemos que poner el foco y entender, porque a veces cuando yo digo conflicto o emoción de desvalorización, muchas veces se entiende como una característica y no es así. Es un conflicto que va a nivel más bien interno y, como les he dicho, muchas veces inconsciente. Pero ¿qué tipo de comportamientos tenemos cuando estamos en desequilibrio en estas áreas que anteriormente les expliqué? Tenemos miedo a salir de la falsa zona de confort. Siempre estamos disponibles para otras personas. Pedimos la opinión de otros para tomar nuestras propias decisiones. No nos sentimos merecedoras. Necesitamos tener el control absoluto según nosotras o según nuestra percepción, incluso en situaciones que no tenemos ningún poder de hacerlo, incluso también sobre otras personas. Y nosotras no tenemos el control de nada ni de nadie, en general, los seres humanos. Muchas veces somos estructuradas, somos inflexibles y eso, si se fijan, la inflexibilidad se traduce en los síntomas de nuestro diagnóstico. Autoexigentes, perfeccionistas, no sabemos, y esto es muy importante, no sabemos decir que no cuando realmente queremos decir que no. O bien nos cuesta mucho y cuando decimos que no nos sentimos incómodas, nos sentimos culpables, nos sentimos inseguras. La autocrítica, perdón, la autocrítica, somos muy autocríticas de nosotras mismas y también a su vez nos maltratamos muchísimo verbalmente cuando cometemos algún pequeño error. Todas estas características o actitudes, mejor dicho, se traducen ¿en qué? En tener una autoestima desequilibrada o insana. Lo que es igual, como digo yo, a estar desconectadas de nuestro propio poder interior. Damos el poder a otros, a otras personas o a otras situaciones. Y nosotros nos quedamos al margen, siendo como quienes vienen pasar una película de nuestra vida. Sin embargo, no tomamos las riendas, no tomamos nuestras propias decisiones y actuamos de cierta manera. Y esto es sin juicio, es simplemente entender que es a raíz de un miedo base. Y entonces, ustedes me dirán, ¿qué tengo que hacer o cómo puedo lograr una autoestima en equilibrio? Yo acá les voy a dar los puntos en los cuales yo trabajo en mis programas, que es primero que todo, y lo más importante para partir, es decidir tú misma tomar las riendas de tu vida. Decidir que ya es momento de hacer un cambio. Decidir que quieres tomar el control, entre comillas, de tu vida, de lo que quieres hacer y de lo que no quieres hacer. ¿Para qué? Para lograr mejorar tu calidad de vida y para ser felices a pesar de lo que la vida nos puede ir mostrando día a día. Entonces, para mí lo más importante es decide tomar las riendas de tu vida.
Segundo, toma conciencia de cómo estás llevando tu vida y qué cambios debes realizar por tu bien. Acá el foco es en nosotras, no es en el entorno, no es en la familia, no es en el marido, no es en los hijos, no es en la suegra. Acá el foco es en nosotras mismas. Entonces, tomar conciencia. El número 3, identificar y liberar emociones atrapadas o emociones o energía que tenemos dentro de baja vibración que nos llevan a actuar o a tener algunos resultados o bien que nos impide lograr algunos objetivos o metas. Entonces es súper importante liberar todo lo que ya esté ahí a nivel inconsciente, porque de mucha de esa información no tenemos idea. Luego, aprender a gestionar las emociones del día a día, las emociones que vamos a seguir sintiendo, porque esto forma parte de la vida, por lo tanto nunca vamos a dejar de sentir emociones. Lo importante acá, y es algo que nunca nadie nos enseñó, es cómo gestionar las emociones para que no nos sigamos quedando con información de baja vibración dentro. Otro punto muy importante es reemplazar creencias limitantes por empoderantes, porque las creencias, que es un pensamiento repetitivo que se transforma en una creencia, nos genera emociones de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo en el día a día. Finalmente, todo esto lo vamos haciendo ¿para qué? Para que tú luego recuerdes o reconectes con tu propio poder personal que siempre has tenido, pero que por toda esta información, todas estas programaciones, todos estos patrones, los hemos ido dejando por ahí escondidos y ya casi olvidados. Ahora bien, todo esto es importante que estés dispuesta, como te decía en un principio, a tomar las riendas de tu vida. Invertir tiempo. Yo estuve casi 5 años trabajando en mí. Claro que no tenía ninguna guía, no tenía orientación, sino que solamente fui indagando, buscando, probando, viendo, pero estuve casi 5 años. Entonces, tienes que estar dispuesta a tomar las riendas de tu vida, a invertir tiempo, a invertir recursos, pero sobre todo comprometerte contigo misma a generar los cambios necesarios para que, para que finalmente tengas el resultado de una autoestima equilibrada y así puedas lograr ir mejorando tu calidad de vida física y emocional, que es muy importante. Sé que esto te puede parecer un enorme desafío y mucha información y mucho que estudiar y mucho que aprender. Sobre todo cuando no cuentas con herramientas o con alguna guía que te pueda ayudar en este proceso. Por lo tanto, si todo esto que te acabo de contar brevemente, muy resumido por supuesto, te sirvió, resonó en tu interior, en tu corazón, pero sobre todo, si estás dispuesta y quieres que te acompañe en este maravilloso y gratificante proceso, a través de mi programa de acompañamiento, inicia tu viaje de transformación interior sin retorno. Por favor, no dudes en contactarme. Yo feliz te cuento todos los detalles del programa y te acompaño para que tú puedas iniciar tu propio viaje de transformación interior. Besos y espero que te haya servido toda esta información. Nos vemos y que estés súper, súper bien. ¡Chao!